Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina. Federico García, Pilar Roca. Capítulo 6. La cultura de la resistencia. 1. El décimo Pachacútec. La llegada de los europeos representó el inicio de un proceso de conquista y dominación, marcado por dos signos hegemónicos, el genocidio y el etnocidio. Dentro de la mentalidad andina, esta presencia traumática, inevitable e inexorable y que debe ocurrir cada 500 años corresponde al décimo Pachacútec. Cuando los Pizarro ingresaron al Tahuantinsuyo por Tumbes, la población andina oscilaba entre 12 y 15 millones de habitantes, según el historiador David Noble Koch. Apenas 2 siglos después se había reducido a 600.000, debido a causas diversas en las que compartían la responsabilidad del exterminio de la simple y llana masacre, como ocurrió en Cajamarca durante la captura del Inca Atahualpa, y causas indirectas como trabajos forzados, enfermedades, pestes y desorden generalizado. La extrema crueldad empleada por los invasores para someter al Tahuantinsuyo sostiene la leyenda negra que ha descubierto de sombras el proceso de la conquista. Pocas veces en la historia humana se ha dado un ejemplo mayor de irracionalidad, carente de sentido para destruir un sistema en la plenitud de su funcionamiento y sustituirlo por nada. Abrigamos la certeza de que la simbiosis cultural no se ha producido jamás y que, bajo la piadosa mentira de la aculturación, se ha escondido, por el lado de los invasores, una simple paranoia destructiva y, por el lado de los vencidos, la paciente forja de una cultura de la resistencia que, pese a su vigor, aún permanece soterrada. El mérito mayor del notable libro de Guamán Poma de Ayala es el registro minucioso y dolido de las atrocidades cometidas por los invasores, sean frailes o laicos, en perjuicio de los indios. Se ha señalado, por ejemplo, que se utilizaban perros especialmente amaestrados, mezcla de dogos y mastines, para cazar a los indios como si fueran objetos de presa, y luego descuartizarlos para entregar sus cuerpos lacerados a la voracidad de sus traillas. El cronista Cieza de León afirma que alcanzó a ver sus tiendas de carnicería donde se expendían estos macabros trofeos. La violenta sustitución del sistema altamente organizado del Tahuantinsuyo, basado en la agricultura, la artesanía y la utilización racional de los recursos, por la desorbitada búsqueda de oro y minerales, causó un trauma de grandes proporciones. Los indios mitayos, conducidos en las minas de Potosí y Huancavelica, prácticamente eran condenados a muerte y su partida representa un suceso luctuoso para sus comunidades. En las minas murieron por sobreexplotación y enfermedades millares de indios, dejando despobladas y en práctico abandono chacras y poblaciones de regiones enteras. Los europeos trajeron junto a sus elementos de vida y costumbres enfermedades desconocidas en América que causaban gran mortalidad entre la población nativa, indefensos entre virus y bacterias que se transmitían a través de violaciones, contactos directos y aún simples conversaciones en los confesionarios sembraron muerte y destrucción en el enorme territorio sin que la naturaleza ni la medicina foránea fueran capaces de conjurarla. Es posible que afecciones simples como los resfriados, el sarampión, las fiebres digestivas y endemias como la viruela causaran más muertes en el territorio invadido que la violencia misma practicada por los invasores. Sin embargo, es fácil colegir que la principal causa del exterminio fue la brutal suplantación de sus códigos de vida y costumbres por los importados de Europa. Despojados de las mejores tierras en los valles interandinos, los comuneros tuvieron que refugiarse en las tierras altas, por encima de los 3.800 metros para escapar de la matanza.
Allí adoptaron la papa, generoso tubérculo que se aclimata a las grandes alturas como base de su alimentación, en sustitución del maíz cultivado en las tierras bajas. Esto trajo un cambio dramático en su dieta y costumbres, abriendo cauce a un lento e inexorable proceso de aniquilación. Esta etapa duró varios siglos y no cambió con la independencia, ya que el encomendero español fue sustituido por el terrateniente criollo y el militar de fortuna, prevaleciendo el régimen despótico basado en la sobreexplotación del trabajo indígena. Nunca un indio, tal vez con la solitaria excepción del caudillo bolivariano don Andrés de Santa Cruz, llegó a ocupar cargos importantes en la administración colonial o republicana. Jamás un indio ganó un juicio en la Real Audiencia ni en la Corte Suprema. Su esperanza de participación solo llegó a nivel de cacique durante el virreinato o de teniente gobernador en la República, es decir, en los escalones inferiores del Estado. Casi sin variantes, esta situación prevalece hasta nuestros días. 2. El orden impuesto. La conquista del Tahuantinsuyo por los españoles debe verse no solo como el acontecimiento histórico y político que significó para la humanidad y que produjo cambios sustanciales en la estructura del poder y la correlación de fuerzas en Europa, sino como el punto de encuentro entre dos concepciones distintas y antagónicas en la manera de entender la vida y la civilización. Europa impuso a sangre y fuego su propia concepción del Estado y la sociedad, derivada de un largo proceso acumulativo de experiencias sociopolíticas y una peculiar visión de la existencia que tuvo sus raíces en el Oriente Medio y la civilización helénica. Principalmente, este modelo ha sido la base de la civilización occidental que cimentó su ecumenismo a partir del mal llamado descubrimiento de América. España sirvió apenas de puente para que el oro americano cimentara el despegue industrial y el desarrollo capitalista de Inglaterra y el resto de Europa. Es a partir de ese momento de encuentro o colisión entre dos culturas que el orden andino desaparece, barrido por la imposición política y conceptual del vencedor o la simple voluntad del vencido de extraviarse en su propia realidad y construir un orden subterráneo. Esta cultura de la resistencia, especie de parapeto histórico que el indio organizó para sobrevivir al exterminio, ha mantenido, pese al inevitable sincretismo más formal que real, el pathos andino en vigencia hasta el presente. A la llegada del invasor, el proceso panandino había alcanzado su culminación en la hegemonía inca. Este cosmos es el que encontraron los españoles ante la virtual imposición del caos que permanece hasta el presente. Para sobrevivir, los andinos construyeron su propio orden, adaptado igualmente a las circunstancias, como si fueran variaciones cataclísmicas de la naturaleza que los obligaron a buscar refugio. Así permaneció la cultura andina durante medio milenio, larvada y vigente, esperando el tiempo ineluctable del nuevo Pachacútec. Ese tiempo ha llegado. Lo atestiguan los poderosos movimientos de masas que se dan en otros territorios del universo andino, como Ecuador y Bolivia. Allí florecen manifestaciones populares que han puesto en jaque a los pseudo repúblicas, planteando reivindicaciones que, coincidentes con el universal repudio de la economía neoliberal y la globalización, mantienen su propuesta originaria y luchan por restablecer el Cosco, el centro prehispánico, en las condiciones del avance tecnológico y la realidad del mundo contemporáneo. Estos acontecimientos parecen confirmar la predicción catastrófica de Spengler cuando vaticinó la decadencia del Occidente. 3. Los incas, culminación de un milenario proceso.
Los incas lograron vertebrar complejos razonamientos filosóficos a su propia organización social y política, basados en la cuatripartición del universo, graficada por el símbolo astral de la chacana o cruz del sur. Concibieron un orden cosmológico en constante evolución, base de la existencia y de la vida. Establecieron, por tanto, una estrecha relación de la sociedad humana y todo lo viviente en el cosmos, procurando la interrelación de sus diversos elementos para lograr equilibrio y desarrollo en armonía. Concibieron la existencia de fuerzas antagónicas, Causai y Supai, en la dinámica del universo, las que actúan como eje motriz de todo lo existente. Crearon instituciones de democracia participativa directa, reservando la ejecución de las políticas a una administración jerarquizada y rígida, encargada de organizar la producción, distribuir la riqueza y defender al conjunto de la población, asentada en Hanan y Urin, es decir, en los principios contrapuestos del orden universal. Desarrollaron relaciones de gobiernos y sociedad distintas de las europeas y asiáticas, donde la voluntad de un sátrapa o la soberana voluntad de un monarca podían imponerse a la conveniencia de toda la colectividad. Un admirable régimen de seguridad social daba protección a los huérfanos, viudas, inválidos, infantes y ancianos, mediante un Estado que se hacía cargo de esta función a través de la sociedad organizada en ayllus y marcas. Fundaron centros administrativos a lo largo del gran sistema de caminos o Capacñán, destinados a viviendas de los funcionarios, organización de los pueblos aledaños, distribución del excedente, almacenaje de productos y bienes, y contabilidad de los recursos mediante el sistema de quipus y tocapus. Utilizaron la institución de la reciprocidad en sus modalidades de Aini, Minca y Mita para incorporar pueblos y culturas al Tahuantinsuyo. Solo en casos extremos recurrieron a la guerra para defender la confederación y contener el afán expansionista de otros pueblos, como en el caso probado de la guerra con los chancas. Consideraron la sociedad humana como parte de una totalidad conceptual del universo denominada Pacha, pasible, por tanto, igual que otras especies animadas e inanimadas que la pueblan, de obligación natural para conservar el medio y procurar su utilización racional mediante el trabajo. En el campo de la tecnología desarrollaron conocimientos avanzados para lograr el máximo beneficio con el mínimo costo ambiental y humano. Bajo estos principios dejaron obras admirables en arquitectura, construcción de caminos, desarrollo genético de especies vegetales y animales, utilización de sistemas de riego y siembra adecuados a los pisos ecológicos en que se asentaron su dominio, así como en las artes y ciencias que tuvieron un marcado carácter humanista y utilitario. La discusión de que conocieron o no la escritura ha sido tal vez superada en definitiva por los trabajos de investigación sobre quipus y tocapus, realizados por Victoria de la Jara y William Burroughs, sobre la base conceptual de que no es posible alcanzar determinado grado de excelencia en las diversas disciplinas humanas sin la ayuda de un sistema codificado para transmitir el conocimiento y aplicar los principios matemáticos, así como utilizar equipos y herramientas para cimentar su desarrollo. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que el hombre andino conoció la escritura y alcanzó un conocimiento sistematizado que culminó en ciencia, tecnología y lo que Fernando Manrique denomina Pachasofía, es decir, crearon una civilización. Estos investigadores estudiaron y lograron descifrar el mensaje hermético dejado sobre mantos, tejidos, ceramios y sentaron las bases para decodificar, en definitiva, el todavía secreto contenido en payares, tocapus y quipus. Ahora es posible enunciar categóricamente que en algún momento de ese pasado milenario, la cultura andina fue capaz de perfeccionar un sistema de escritura fonética
y de poseer conocimientos matemáticos que dieron base a una ciencia ecuménica con diversos campos de aplicación práctica. A partir de este orden conceptual desarrollaron una tecnología propia que el hombre moderno trata de rescatar para el mejoramiento de su calidad de vida. Ketapa kawaspa, ñaupaman chayamusun, dice un antiguo proverbio quechua. Mirando el pasado, hallaremos el porvenir. 4. Los punarrunas y la resistencia. Es un axioma que el Estado peruano ejerce soberanía dentro de sus propios límites territoriales. Sin embargo, es poco probable que este jus imperium haya tramontado alguna vez el límite vertical de los 3.800 metros. Por encima de esta altitud existe un gran territorio andino donde viven y trabajan cientos de miles de comuneros. Son denominados genéricamente punarrunas y desde los días iniciales de la diáspora han hecho de su parapeto natural refugio casi inexpugnable donde mantienen usos y costumbres, lengua, tradiciones, vestido, formas de producir y repartir el excedente y aún religión, códigos de conducta e instituciones que constituyen la llamada cultura de la resistencia. En los últimos tiempos, como parte del remesón telúrico que constituye el Pachacútec, quedaron atrapados entre dos fuegos durante el periodo de la violencia, aniquilados por las fuerzas represivas que veían en ellos aliados naturales de la subversión, padecieron crímenes y persecuciones como en Huaychao, Huanta y Puquio. Igualmente, lejos del proyecto liquidador y antihumano de los sediciosos, fueron obligados a una colaboración no deseada, so pena de la vida, al éxodo masivo hacia las ciudades, condenados a padecer aniquilamiento y exclusión social. También lograron sobrevivir a esta catástrofe. Este gran río subterráneo que aflora en momentos de crisis extrema y cuando las condiciones del tejido social lo hacen posible. Ha permanecido silencioso a lo largo de 500 años. Las manifestaciones de su presencia en los fugaces instantes de su desborde ha sido de naturaleza diversa, llegando incluso al levantamiento armado de varias ocasiones. Su característica común fue la búsqueda de los pasos perdidos, el ansia de retorno al macrocosmos anterior a la invasión, la vuelta a instituciones propias de gobierno y de vida sobre un territorio finalmente recuperado. Producida la invasión y pasada la primera etapa de asombro, comenzó a gestarse un gran movimiento de resistencia en el terreno militar, político y cultural. Es de suponer que este sentimiento alentara más bien en grupos de élite, incapaces de permanecer impasibles ante la violenta destrucción de su modo de vida. La población de base seguramente aceptó resignada la inexorable iniciación del largo periodo de 500 años que iba a durar la diáspora, por ser inevitable la destrucción de un ciclo por otro en la rueda de los Pachacútec. Este tiempo de la expiación y el sufrimiento estaba inscrito en la tradición andina desde sus orígenes. La falsedad de un mito. De acuerdo a las modernas investigaciones sobre el periodo inmediatamente anterior a la invasión, los acontecimientos pueden observarse con un enfoque diferente. Uno de los más importantes es el papel que realmente jugaron en la supuesta guerra civil por la sucesión del trono de Huayna Cápac, los hermanos enemigos Huáscar y Atahualpa. Según algunos cronistas, este enfrentamiento fue cruel y despiadado, y en su desarrollo Atahualpa espurió aspirante al trono por ser quiteño e hijo ilegítimo de Huayna Cápac. Resultó victorioso sobre su hermano Huáscar cusqueño, nacido de la Colla, y por consiguiente legítimo heredero del trono. Ya en prisión, Atahualpa habría ordenado el asesinato de Huáscar por Cañaris y Chachapullas, y el arrojo de su cadáver
a las tormentosas aguas del río Andamarca, al son del Puluya, Puluya, Huilla, la canción de los muertos. Ahora resulta dudoso aceptar esta versión por ser contraria al rígido dualismo que imperaba en las instituciones del poder. No había un inca con atribuciones de emperador, como ocurría en Europa, sino dos mandatarios que ejercían el cargo con absoluta delimitación de funciones. De acuerdo a esto, Atahualpa habría sido el Hanan Inca y su hermano Huáscar el Urin Inca, y si existió alguna discordancia entre ellos, se debería más bien a extralimitación de atribuciones o cualquier inconducta funcional. Es poco probable que la vieja institución de la diarquía estuviera a punto de quebrarse a favor de la monarquía a imagen y semejanza de las casas reinantes de Europa. Es más verosímil que Pizarro y los propios invasores, deseosos de justificar sus acciones frente al rey y ante los numerosos críticos que surgieron en la propia España, para censurar la ética de la invasión, con Bartolomé de las Casas a la cabeza, inventaran la leyenda de la guerra fratricida o exageraran sus alcances. El exterminio de los panacas cusqueños por obra de Quesques y Chalcuchimac, los dos sinchis que mandaban los ejércitos de Atahualpa, justificaban a los ojos de los horrorizados peninsulares la acción civilizadora y punitiva de los invasores. El magnicidio del Inca perpetrado en Cajamarca debía descansar en un soporte moral, aunque su endeblez no sorteara ni siquiera la barrera doméstica de los Pizarro, pues es sabido que don Francisco se vio precisado a enviar a su hermano Hernando a Pachacamac para cometer el magnicidio impunente. 5. La resistencia militar. Contrario a lo aceptado generalmente por la historia oficial, siempre proclive a analizar y describir los hechos desde la perspectiva de los vencedores. La resistencia militar contra la invasión se inició desde el momento mismo de la toma de Cajamarca por Pizarro y no cesó en los 5 siglos que siguieron al luctuoso hecho. Sus episodios más significativos tuvieron lugar durante los siglos XV al XVIII, con la resistencia de los incas de Vilcabamba y la gran revolución social e independentista del inca José Gabriel Tupac Amaru. Entre ambas acciones cimeras ocurrieron 112 levantamientos y revueltas importantes protagonizadas por caudillos indios. Estas sublevaciones no cesaron durante la República y de una manera u otra han estado en la base de la violencia que asoló al país en años recientes. Señalaremos los más importantes. Manco Inca y la resistencia de Vilcabamba. Producido el magnicidio de Atahualpa, los españoles al mando de Francisco Pizarro convinieron en buscar un inca títere que fuera enemigo del inca muerto y que a su vez estuviera ligado a las panacas cusqueñas de Huáscar. El elegido fue Tupac Hualpa, llamado también Tupalca, Toparca en otros cronistas, quien se prestó al juego de invasor y empezó a gobernar nominalmente durante el corto periodo que duró su mandato. Mientras Pizarro viajaba de Cajamarca a Jauja, el Inca títere fue asesinado en esta ciudad, posiblemente por algún miembro de su propio entorno, o falleció por enfermedad, según otros cronistas. Muerto Tupalca, Pizarro continuó viaje al Cusco y, a decir de los cronistas, lo hizo con cierta facilidad hasta llegar a Huilcacunca, en las proximidades de la ciudad sagrada, donde se encontró con Manco Inca Yupanqui, quien reclamaba su reconocimiento como Hanan Inca. El aspirante a ceñir una de las borlas del Tahuantinsuyo colmó a Pizarro de regalos, entre ellos un capac uncu, especie de manto talar, con bordados de oro, como los utilizados por los incas en sus principales ceremonias, y obtuvo no solo el reconocimiento del invasor, sino la evidencia de sus costumbres y verdaderas intenciones.
Algunos cronistas señalan la poca probable vejación que habrían hecho los españoles de su persona, humillando su dignidad con la violación de sus mujeres a vista y paciencia del aspirante, y otras acciones todavía más indignas. Mientras esto ocurría, Rumiñahui, el otro general de Atahualpa, se sublevó en el norte, pero fue derrotado. Este Sinchi cayó prisionero, fue torturado hasta quedar paralítico y luego sacrificado en la hoguera. Con su martirio inauguraban los españoles el método feroz de la tortura para ejecutar a sus víctimas. Quesques y Chalcuchimac continuaron la resistencia en el sur y centro del país. Al ingresar al Cusco, Pizarro reconoció la autoridad de Manco Inca Yupanqui y decidió brindarle su protección, seguro de encontrar un aliado valioso para silenciar a los sublevados. Ya en la ciudad sagrada, Pizarro habría procedido a la coronación del Inca en ceremonias solemnes llevadas a cabo en el Templo del Sol o Coricancha, con el ritual establecido. Es posible que Pizarro haya logrado con Manco Inca legitimizar su posición de gobernante durante un breve periodo, informado por los indios de la antigua institución de la diarquía. No es aventurero suponer que al coronar al Hanan Inca se reservaba de hecho la ocupación del Ushnu correspondiente al Urin Inca, siendo además la línea de sucesión entregada al más capaz. El conquistador tenía título suficiente para ejercerlo, además de encajar en la descripción legendaria de Huiracocha como blanco y barbado para aspirar al cogobierno del Tahuantinsuyo. Pizarro había logrado derrotar al Inca Atahualpa en una contienda relámpago y extendía rápidamente su poder a lo largo de la Confederación. Añádase a esto que don Francisco procreó una hija en Quesque, Sicac, nieta de Huayna Cápac y bautizada con el nombre cristiano de Doña Inés. La mujer era, por tanto, hermana de Manco Inca y miembro prominente de una panaca cusqueña. De acuerdo a la historia oficial, Manco Inca inicialmente aceptó la colaboración con Pizarro y salió con él en persecución de Quesques y Calcuchimán, a los que vencieron en las proximidades del Cusco. Quesques logró fugar y regresó a Quito, pero Chalcuchimac fue apresado y quemado vivo en la explanada de Sacsayhuamán. Estos hechos y los numerosos abusos que cometieron los españoles con los indios, irrumpiendo en lugares sagrados, profanando los malquis o momias de sus antepasados, violando a las doncellas del Axyahuasi y humillando a los amautas, habrían determinado la sublevación de Manco al poco tiempo de la llegada del invasor hasta el Cusco. Según Guamán Poma de Ayala, el propio Quesques, antes de marchar al norte, y el Consejo de Estado, representante de los Hanan Cusco y Urin Cusco, habrían decidido el pronunciamiento. La expedición de Diego de Almagro, acompañado del Huillac Huma, sumo sacerdote, y varios españoles a la conquista de Chile, facilitó los planes del Inca para iniciar la reconquista. La ocasión se le presentó por ausencia de don Francisco, que decidió regresar a Lima debido al nacimiento de su hija. Encargó el gobierno de la ciudad a sus hermanos Hernando, González y Juan, haciendo caso omiso a la autoridad del Inca, que decidió retirarse a la villa de Yucay, acompañado de sus principales jefes. Algunos de ellos, convencidos del carácter divino de los huiracochas, decidieron quedarse, entre ellos Pasca, Hualparu Suntur y Cayu Tupac. Hernando Pizarro se dio cuenta de las intenciones de Manco y decidió espiarlo. Conminado a volver a la ciudad, el Inca se negó y comenzaron las hostilidades. Pronto se generalizó la guerra y se sucedieron escaramuzas y batallas que culminaron con el sitio de la ciudad por el propio Inca y por el Sinchi Inquil. La batalla por la posesión del centro solar de Sacsayhuamán fue conducida por los Sinchis Huillac Huma y Paucar Huamán. El sitio del Cusco duró 2 meses.
y se caracterizó por la extrema violencia de las acciones que el propio Manco dirigía montado sobre un caballo arrebatado a los españoles. Hechos memorables fueron el incendio de la ciudad donde se quemaron, entre otros edificios notables, el Poquecancha o biblioteca, con sus rumas de tablillas conteniendo tocapus y depósitos de quipus. Esta catástrofe puede ser comparada con la quema de la Biblioteca de Alejandría para la cultura del Occidente. Ardió también la casa del Inca denominada Cuismancu, que había sido convertida en iglesia católica por los españoles. La batalla por la posesión de Sacsayhuamán, que domina la ciudad, fue dura y encarnizada. Luego de una victoria inicial de las tropas del Inca que lograron desalojar a los españoles y sus indios aliados, provocando inclusive una herida mortal en Juan Pizarro, estos lograron reagrupar sus cuadros, cercar la fortaleza y obligar a Paucar Huamán y Wilca Huma a retirarse a Yucay, donde fueron severamente amonestados por el Inca. En la torre de Muyumarca perdió la vida en solitaria defensa en su posición un guerrero indio que pasó a la memoria colectiva con el nombre de Cahuide. Perdida la batalla, Manco desapareció por la región de Calca en el Valle Sagrado, sin que los españoles pudieran atraparlo. Mientras tanto, la propia ciudad de Lima había sido cercada con éxito por los Inchis, Quesu, Yupanqui e Illa Túpac. En el encuentro de Chulcumayu fueron muertos todos los españoles luego de una acción semejante que se libró en Hatun Sausa, con igual resultado para los invasores. Infelizmente, Quesu Yupanqui demoró un mes en Sausa facilitando la reorganización de Pizarro, que aprovechó hábilmente la demora. El cerco de Lima fue tendido con la colaboración de ejércitos de diferentes etnias, contradiciendo el muy difundido concepto de que los indios veían en los españoles una suerte de libertadores del dominio tiránico de los quechuas. Participaron huancas, yauyos, ancaras y chahuircus, huanucus, atahuillos y guaylas. Estos debían entrar a la ciudad por los accesos de Capacañán, costero, y por los valles del Rímac, pero falló el plan sorpresa y los atacantes se vieron obligados a poner sitio a la ciudad. En acciones sucesivas cayeron muchos sitiados y sitiadores y la acción no pudo definirse por haber sido herido gravemente el jefe Sinchi Quesu Yupanqui, debido a un tiro de arcabuz que posteriormente le causó la muerte. Levantando el sitio y conjurado el peligro, Pizarro decidió regresar al Cusco para concentrar un arreglo con Manco. El Inca negó la entrevista y presentó combate en la localidad de Ollantaytambo, obligando al invasor a retroceder hasta Yucay. Manco, luego de la escaramuza, se retiró al valle de Lares por la quebrada de Amaibamba. Pizarro extremó sus esfuerzos para lograr una concertación con Manco, pero sin resultado. El Inca decidió proseguir con la guerra parapentado en un casi inexpugnable refugio de Vilcabamba. Ante el fracaso de su intento, Pizarro decidió regresar a Lima, dejando a su hermano Hernando por gobernador de la ciudad. En esas circunstancias llegaron los de Chile, al mando de Diego de Almagro, cuyas contradicciones y enemistad con los Pizarro se habían acentuado. Llevada la enemistad al terreno militar, los de Chile fueron batidos por los Pizarro en la batalla de las Salinas, cerca del Cusco, donde el conquistador Almagro fue ejecutado por sus enemigos. Desde Vilcabamba dirigió Manco la resistencia contra los españoles, mientras se desenvolvía la tenaz guerra civil entre pizarristas y partidarios de Almagro. La ferocidad que alcanzaron estos enfrentamientos y la repercusión que tuvieron en España determinaron que el rey enviara un representante, designación que cayó en la persona del visitador Vaca de Castro. Este funcionamiento también trató de negociar infructuosamente un acuerdo de paz con el Inca.
Un grupo de españoles perseguidos por el visitador buscaron refugio en Vilcabamba, entre ellos un conquistador ladino llamado Diego Méndez. Este ganó la confianza del Inca al punto de que en una partida de bolos y pensando que en esta acción infame iba a obtener gracia y perdón del visitador, apuñaló a traición al Inca provocándole la muerte. Los indios persiguieron a los criminales a los que dieron alcance por el camino, lo capturaron y los ejecutaron quemándolos vivos en la habitación cerrada donde los habían confinado. A la muerte de Manco, la Mascaipacha principal recayó en su hijo Zairi Túpac, que a la sazón era apenas un infante de 5 años de edad. Vilcabamba fue gobernada entonces por regentes que lograron mantener la guerra de resistencia, hostilizando a los invasores a todo lo largo del Capacñán, que partía hacia el Chinchaysuyo. Al alcanzar la mayoría de edad, Zairi Túpac aceptó salir de las montañas de Vilcabamba para entrevistarse con el virrey Marqués de Cañete en Lima, acompañado de una corte de 300 personas. El virrey le adjudicó una encomienda que había pertenecido al rebelde Francisco Hernández Girón, rentada con 17,000 pesos anuales. De regreso a la ciudad sagrada, los del Collasuyu y Chinchaysuyu, así como los orejones del Hanan Cusco y Urin Cusco, lo reconocieron por Inca, pero su aceptación de la encomienda fue considerada una traición por los rebeldes. Se afirma que murió envenenado en plena juventud y luego de su matrimonio con la ñusta Cusi Huarcay, le sucedió su hermano Titu Cusi Yupanqui, posiblemente designado ya para ser reconocido como Urin Inca, quien dejó crónicas y memorias sobre estos acontecimientos finales. Combatió a los españoles durante largos años, tornando intransitables las rutas del Capacñán, hasta que fue abatido por una enfermedad y murió de muerte natural. Se dice que este inca propició la hermandad secreta del Taqui Oncoy, que se convirtió en arma principal de la resistencia y cuyas manifestaciones y ritos aún se practican. A su muerte ciñó la Mascaipacha al joven Tupac Amaru, hijo legítimo de Manco, probablemente con la dignidad de Hanan Inca. El nuevo virrey don Francisco de Toledo cayó en cuenta que era imposible consolidar el dominio español sin doblegar la resistencia de Vilcabamba, así que armó una gran expedición que se internó al refugio en 1572. Hallaron el pueblo incendiado y los habitantes idos. El capitán español Juan Balsa dio alcance a Quespe Titu, posiblemente el nuevo Urin Inca, por la ruta de los Pilcozones, donde luego de 6 días de persecución le dieron alcance y lo redujeron. La mujer del Inca estaba a punto de dar a luz. Otra partida de 40 hombres al mando del capitán García de Loyola y el Sinchi Hualpa Pucanqui se dirigió a la región Marani por el río Guasaguay en busca de Túpac Amaru. Al cruzar el río en una balsa, hallaron una gran casa de 350 brazas de largo y 20 puertas llena de vituallas, comida y objetos de oro y plata. El jefe de los manaríes, llamado Ishpaca, informó que el Inca se había internado 5 días atrás, también en dirección al Pilcozón. Reemprendieron la marcha y lograron capturar al Inca, su mujer también a punto de dar a luz y a su tío el Sinchi Hualpa Yupanqui. Los llevaron de regreso a Vilcabamba y luego al Cusco en calidad de prisioneros. A pocas horas de entrar a la ciudad sagrada, cargado de cadenas, el Sinchi Hualpa Yupanqui falleció y los jóvenes incas fueron conducidos a presencia del virrey Toledo. Túpac Amaru se negó a quitarse el yauto señalado que el dignatario español no pasaba de ser un yanacuna delante de él. Humillado por aquella audacia, el virrey ordenó que el Inca fuera encerrado junto con los demás prisioneros.
en el antiguo palacio de Payllu Inca, que Toledo había anexado a la fortaleza de Sacsayhuamán. Luego de un simulacro de juicio, el joven inca fue decapitado en la plaza Aucaipata del Cosco, ante la consternación de los indios, a los cuales, en un acto de suprema dignidad, mandó callar de sus gritos y llantos momentos antes de que el verdugo le cercenara la cabeza. Es bueno señalar que a partir de aquel trágico día, el Aucaipata, Plaza de la Victoria, fue llamado Huagaipata, Plaza de las Lágrimas, por los indios, denominación que permanece hasta nuestros días. De aquel acontecimiento luctuoso que posteriormente le costó el cargo y la dignidad al virrey Toledo, nació la leyenda de Incarri, el inca que busca su cabeza cercenada para luego de hallarla recuperar la fuerza y restituir la libertad de su pueblo. Quespetito fue desterrado a Lima, donde murió al poco tiempo, poniendo término a la práctica al Tahuantinsuyo e inaugurando la diáspora que aún perdura bajo el signo rector del Uncu Pacha. Juan Santos Atahualpa. La revolución de este joven caudillo cusqueño tiene dos fases bien delimitadas. La primera ocupa 14 años durante la primera mitad del siglo XVIII. Se puede caracterizar de enfrentamiento bélico con los españoles. La segunda ocupa la otra mitad del siglo y se caracteriza por el repliegue de las fuerzas indias que se negaron a someterse al dominio de España. Esta revolución no fue derrotada jamás. Este joven insurgente fue posiblemente un mestizo cusqueño que decía pertenecer a la panaca familiar del Inca Atahualpa. Habría sido educado por los jesuitas y posiblemente hablaba latín, además de quechua, español y algunos dialectos de la selva. Se supone que viajó siempre del brazo de los jesuitas a Europa y África, al punto de poseer una vasta cultura para un hombre de su época y su extracción social. Convencido de la usurpación de que habían sido objeto los incas y con ellos la totalidad de los indios, abandonó la tutela eclesiástica y se internó en la selva. Tenía un propósito bien definido: expulsar a los españoles de América y restaurar la plenitud la región, cultura y sistema político del Tahuantinsuyo. Armado a estas ideas, apareció un día en las tierras del Gran Pajonal, en la selva central, acompañado de un indio xaninca nombrado Bisabequi, al mando de 500 hombres de su confianza y miles de chunchos, como se conoce en la sierra a los nativos amazónicos, sublevó a la casi totalidad de los grupos tribales de la selva central. En su ejército se encontraron piros, conibos, cachibos, shipibos, ashanincas, maiguengas, mashcos y otras etnias de la Amazonía. Se hicieron fuertes en el extenso territorio que va del Gran Punku de Chanchamayo hasta los ríos Tambo, Pichis, Palcazu y Ucayali. En su proyección insurgente, Juan Santos Atahualpa se proponía suprimir los trabajos forzados, los pechos arbitrios y abusos de los encomenderos, pero su objetivo central, como queda dicho, era la restauración del Tahuantinsuyo y la expulsión de los españoles. Para someterlo, el virrey de Lima movilizó, además de su propio ejército, fuerzas represivas desde Chile y Buenos Aires. Estas fueron rechazadas en sus intentos de penetrar en su territorio, sufriendo innumerables bajas, tanto por acción de las flechas envenenadas del Inca como por las fiebres y pestes del malsano clima amazónico. Juan Santos Atahualpa demostró que era invulnerable en la selva y fue creciendo su prestigio hasta convertirse en leyenda. Antes de su aparición, numerosas misiones franciscanas se habían instalado en la selva central, teniendo como base el convento de Ocopa, en las proximidades de Huancayo. Estas misiones fueron destruidas, los misioneros sacrificados y su obra misional totalmente arrasada.
Los españoles se vieron obligados a retirarse a Tarma y Lima con gran pérdida de vidas y pertrechos. Afincado en su territorio, Juan Santos Atahualpa mantuvo su bastión inexpugnable hasta el fin de la centuria. Nadie logró perturbarlo en su propósito y no permitió jamás el abayazamiento de su gente por factores extraños. Vivía con modestia, dedicado al rescate de los valores antiguos, aun en la confección de las cusmas, de acuerdo a la usanza inca y a su devoción por la naturaleza. Desapareció en el misterio, rodeado por la leyenda y la veneración de las tribus. Según unos, fue muerto por alguien de su entorno y enterrado en secreto. Según otros, su cuerpo partió al Pacha convertido en pájaro, de donde regresará nuevamente cuando sea necesario. Hasta hoy, las comunidades de la Selva Central aguardan ese día. Todos coinciden en que su desaparición acaeció en la región del Metraro. La revolución de Túpac Amaru. A finales del siglo XVIII, pocos años antes de la Revolución Francesa, estalló en la región del Cusco la gran revolución social e independentista del Inca José Gabriel Túpac Amaru. Este caudillo indígena nació en Surimana, un alejado pueblecito de la provincia Altas del Cusco. Era descendiente directo por línea materna de Túpac Amaru, último de los incas de Vilcabamba. Este antepasado, antes de ser decapitado a la plaza principal del Cusco, fue afrentado por el virrey Toledo con el nombre cristiano de Felipe. Dedicado al arrieraje entre la capital del virreinato y Buenos Aires, José Gabriel Túpac Amaru logró amasar una considerable fortuna que le permitía independencia económica y libertad de movimientos. Su base de operaciones era Tinta, a poca distancia de Rachi, pueblo indígena famoso por el templo consagrado a Viracocha y la leyenda de su paso por el lugar. Según este mito, Huiracocha Pachayachaki, alto y barbado, vestido con un largo uncu y apoyado en una vara de oro, vino del Salar de Uyuni, en la actual Bolivia, y enseñaba a los indios la manera de entender el mundo y organizar la vida. Pachayachaki significa el que enseña a comprender el mundo. Sin embargo, su prédica fue rechazada por los lugareños canchis, al punto de fraguar su muerte. Enfurecido, el gran Amauta hizo llover fuego del cielo, aniquiló a los remisos y derritió hasta las piedras, antes de marcharse en dirección al mar. Cansado Túpac Amaru de las reclamaciones insulsas y el cabildeo por audiencias y escribanías para evitar que los indios de su cacicazgo fueran conducidos a Potosí a ser diezmados en la mitad de la plata, planeó cuidadosamente la gran revolución. En un lento y eficaz trabajo de convencimiento, involucró en su causa a sus propios familiares, a caciques de la región que le eran adictos y aún a mestizos y criollos en un gran frente de carácter militar. Túpac Amaru, bautizado José Gabriel Condorcanqui en español y según el rito católico, se dio cuenta de que para aumentar su poder de convocatoria entre los indios y aún entre los mestizos de la región, deslumbrados por la utopía andina, era imprescindible reivindicar su título de inca y volver a ceñir el Mascaipacha. Su fortuna de cacique y arriero le permitía solventar los gastos iniciales del movimiento, pero la borla de los incas del Cusco, ceñida en su cabeza, le daba la seguridad de acatamiento de indios y mestizos a su llamado. El inca sabía que, como José Gabriel Condorcanqui, no pasaba de ser un cacique de la región, enriquecido por el servicio de arrieraje que logró organizar, pero como inca se convertía automáticamente en representación de la Pacha y cabeza visible de un sistema que comprendía a los seres animados e inanimados de este mundo. Libró por ello ardua batalla legal por el reconocimiento de su título, en disputa con otros personajes, como los Betancourt, que ambicionaban igual dignidad.
Sus esfuerzos fueron vanos, tanto en la audiencia del Cusco como en la propia capital del virreinato, donde viajó para litigar con igual propósito ante el visitador español José Antonio de Areche. En Lima, sus esfuerzos resultaron igualmente vanos, pues el visitador no solo negó tal reconocimiento, sino que hizo burla de la causa y amonestó a sus patrocinadores criollos por fomentar tal aspiración. Para Areche, ese honor de existir solo podía ser dispensado por el propio rey, y no veía causa ni razón alguna para que uno de sus vasallos aspirante a título semejante. Frustrado viaje no solo sirvió para que Túpac Amaru cayese en razón de la imposibilidad de conseguir reivindicaciones para los caminos de la legalidad virreinal, sino para desengañarse de los conspiradores criollos que frecuentó durante su permanencia en Lima y que no alentaban otra causa que emanciparse de la tutela española para seguir por su cuenta, expoliando a los indios desde un trono instalado en Lima y ya no en Madrid. Vuelto al Cusco, enfermó de tercianas y de ánima. Se dedicó a organizar la sublevación en el más cauteloso secreto. Es posible que en esta etapa fueran alentado a sus aspiraciones por el obispo criollo de la diócesis, don Juan Manuel Moscoso y Peralta, quien alimentaba un odio enfermizo contra el corregidor de Tinta, don Antonio de Arriaga y Jurvista, a quien le tenía por ejemplo personal. La revolución se inició con el ajusticiamiento del corregidor Arriaga en el pueblo de Tungazuca, el mismo día del cumpleaños del rey Carlos III. Tuvo rápido curso y trágico desenlace. Luego del victorioso asedio del Inca a la iglesia y pueblo de Sangarará, las acciones punitivas en Calca y el Valle Sagrado, la liberación de mitayos en Obraje y obrajillos de Quispicanchis y el frustrado sitio del Cosco, la campaña militar concluyó con la captura y prisión del Inca en un paraje cercano al pueblecito de Langui, debido a una traición. La parodia de juicio que precedió a la ejecución tanto del Inca, de su mujer Micaela Bastidas, de sus familiares y principales capitanes en la plaza de Huagaipata del Cusco, sirvió para poner de manifiesto no solo la verdadera dimensión del pronunciamiento, sino los motivos intrínsecos que lo animaron. ¿Qué pretendió Túpac Amaru con la revolución? ¿Por qué fracasó en su intento? ¿Qué papel jugaron las ideas fuerza de la utopía andina en su tramado ideológico? El bando que mandó publicar Túpac Amaru luego del grito de tinta elimina de plano la argumentación de quienes sostienen que el Inca se levantó solo contra encomenderos y corregidores para reclamar trato justo para sus indios y eliminar pechos y arbitrios agobiantes. En él se proclama Inca soberano con dominio sobre las provincias del Perú y del Gran Paititi, y por tanto emancipado del gobierno de España. La fecha de la sublevación, coincidente con el día de cumpleaños del rey, refuerza la voluntad de ruptura que animó desde los primeros instantes el destino de la revolución. Algunas claves de su comportamiento durante los días tensos y difíciles de la organización dan pie para separar la paja del grano y ubicar el verdadero sentido del proyecto antes que las proclamas tácticas destinadas a convocar criollos pobres y mestizos fanatizados por el clero católico. Durante las procesiones del Corpus del año 1779, el Inca se lució con las vestiduras de su dignidad, con el báculo de oro y la borla del incario ceñida en la frente. Es de notar que este acto, considerado una profanación por el clero español, estaba destinado a afirmar el sentido reivindicativo del movimiento con la exposición en público a los símbolos sagrados ante un pueblo que añoraba el retorno del Tahuantinsuyo. Hay que señalar que, clausurada la época de los extirpadores de idolatrías, convencida de la jerarquía de que los indios habían abrazado finalmente la fe católica con convicción y fanatismo,
Instaurado el orden colonial sobre las ruinas del orden indígena, la administración les permitía ciertas libertades. Podían representar obras teatrales que exaltaran el esplendor de los hechos antiguos. La muerte del Inca Atahualpa era interpretada por artistas populares en el Cusco y Chayanta, por ejemplo, y es fama de que el propio Túpac Amaru hizo representar el drama quechua Ollantay para su gente como medio de adoctrinamiento y motivación, un hecho aparentemente banal y rutinario. Mueve también a reflexionar sobre la dirección principal del movimiento. Afirman los que trataron al Inca que éste llevaba sobre el sombrero español de 3 picos una pequeña cruz de chihuilla. El doble significado de la voz quechua chihuilla alimenta la confusión producida desde entonces. Esta palabra designa una pajilla silvestre de los Andes, con la que se fabrican escobas y otras artesanías, pero también nombra la constelación de la Cruz del Sur, o Chacana, en Aque-Aru. Como queda explicado, es el símbolo matriz de la cultura andina y resulta por ello imprescindible que Túpac Amaru, atildado en el vestir, llevara sobre su sombrero una cruz rústica hecha de paja, como lo han descrito imagineros y retratistas. Es más acreíble que el símbolo en referencia fuera la cruz andina, hecha de material más noble y asumida nuevamente por el Inca como representación de su dignidad y poder. Cabe notar que en el altar mayor del Coricancha y Templo del Sol, en el Cusco, el cronista indio Pachacuti Yanqui Salcamayhua vio y dibujó la constelación madre con trazo seguro. Es de suponer entonces que los incas utilizaban también este símbolo para orientar el movimiento sobre un eje no solo político y militar, sino ideológico y cultural para rescatar la identidad perdida y obtener la independencia. La sentencia y bando que hizo publicar el corregidor Arriaga contra Túpac Amaru luego a su captura, además de representar uno de los actos más violentos y patéticos de la historia humana, demuestra el propósito profundamente andino y de ruptura que asignaron los vencedores al último Inca, percepción correcta que la historia oficial ha tratado de escomentar hasta la fecha. Otras sublevaciones. Las ocurridas antes del proceso de la independencia, mientras el común denominador de tener una base social indígena y ser orquestadas por mestizos con clara vocación mesánica para procurar la restauración del Tahuantinsuyo, los levantamientos de Aguilar y Ubalde en el Cusco, Francisco Antonio de Sela en Tacna, José Crespo y Castillo en Huánuco y de Pumacahua y los hermanos Angulo fueron los más significativos. La sublevación de Aguilar y Ubalde terminó en el patíbulo del Cosco 1805. Según versiones de la época, en la conspiración estaban comprometidos los indios de las 8 parroquias cusqueñas, los que vivían en el poblado de San Jerónimo y el regimiento de Paucartambo. Aguilar y Ubalde estaban convencidos de su designio manifiesto de ser los restauradores del mundo perdido. No eran republicanos ni pertenecían a la Ilustración. Sus bases doctrinarias remitían a la redención de los pobres con clara inspiración cristiana y la instauración de la utopía andina donde no hubieran clases sociales y volviera a implantarse un tiempo de justicia y equidad para todos. En 1811, el mestizo José Francisco de Sela, por entonces funcionario de las Cajas Reales de Tacna, se pronunció por la separación de España en aquella ciudad sureña, comprometió a criollos y nobles indígenas a su movimiento, apenas duró 5 días y terminó igualmente en el patíbulo. Un movimiento que tuvo mayor trascendencia fue el de Crespo y Castillo en Huánuco, 1812. Su motivación fue más económica mesiánica, aunque no dejó de circular la especie de que preconizaban el regreso del Inca. Los criollos se sentían postergados
en sus aspiraciones de ocupar sinecurias más importantes en el aparato del Estado, y los indios se quejaban de los continuos decomisos de sus cosechas a manos de los chapetones. El líder principal de los indios fue un capitán de los guamalíes, que adoptó el nombre de Túpac Amaru en recuerdo y homenaje del gran revolucionario. Los conjurados tuvieron éxito en un comienzo, pues alcanzaron a tomar la ciudad de Huánuco y proclamar una junta de gobierno. Acataron el llamamiento casi todas las provincias vecinas, antes que el intendente don Manuel González Prada batiera a los sublevados en el puente de Ambo, en marzo de 1813. Al año siguiente se produjo el levantamiento de los hermanos Angulo en la ciudad del Cusco. La Revolución de 1814, el estado lamentable en que se encontraba la administración colonial, la corrupción generalizada de funcionarios y autoridades, los excesivos impuestos que agobiaban a indios y criollos, motivaron el pronunciamiento de José Angulo y sus hermanos, que formaban una junta de gobierno en reemplazo de la existente. El jefe de la sublevación, en clara advertencia del importante rol que debían jugar las fuerzas indígenas, ofreció la conducción del movimiento al cacique indio Mateo Pumacahua, que se había distinguido 30 años atrás como factor decisivo en la derrota del inca José Gabriel Túpac Amaru. Posiblemente la seguridad expuesta por razones convincentes por Angulo de que Napoleón había puesto punto final al reinado de los Borbones en España convenció al viejo guerrero de que había llegado la hora de la libertad para las colonias. Los rebeldes organizaron 3 columnas para extender el pronunciamiento por el centro y sur del extenso virreinato. La que se dirigió a Huamanga estaba al mando del argentino Manuel Hurtado de Mendoza. La que marchó sobre Chuquiago, como se conocía entonces a la ciudad de La Paz, fue jefaturada por el propio José Angulo y por el cura Ildefonso de las Muñecas. El Contisuyo, con base en Arequipa, partió el propio Pumacahua con la columna principal. Allí se inició el movimiento junto con otros revolucionarios, el joven poeta don Mariano Melgar, autor de los Yarabíes, género poético y musical que combina la endecha amorosa indígena de los arauis con el verso castellano. Con excepción de la columna de Huamanga, los otros destacamentos fueron batidos casi simultáneamente. Angulo y el cura de las Muñecas cayeron en el cerco de La Paz. Pumacahua y sus hombres fueron vencidos en la localidad de Humachiri, luego de abandonar Arequipa sin resistencia, a las fuerzas del mariscal de campo Juan Antonio del Valle. En el páramo andino, donde se libró la última batalla, halló el martirio por fusilamiento el joven poeta arequipeño don Mariano Melgar, a los 23 años de edad, al negarse a abdicar a sus convicciones. El propio Pumacahua fue apresado en Sicuani luego de fugar del campo de batalla, juzgado en el sitio y ejecutado en el acto pese a su tardío arrepentimiento. Persistencia del mito. Todos estos movimientos, tal vez con la excepción parcial de José Angulo y sus hermanos, tuvieron un claro corte milenarista y mesiánico. La expulsión de los españoles servía únicamente para facilitar el regreso de los incas y reinstalar el mundo perdido del Tahuantinsuyo. Sus jefes, en su gran mayoría, no fueron indios del común, sino mestizos y criollos pobres de la ciudad. Confundían en su prédica igualitaria los preceptos del cristianismo primitivo y su vocación por los pobres, con las instituciones del Incario, que suponían instrumentos de justicia y equidad perfectas. El tiempo venidero, según sus programas, era equivalente al tiempo perdido, un nuevo mundo de justicia y reivindicación para los señores naturales de la tierra. No existen elementos de juicio para afirmar la presencia de prácticas y ritos andinos
en la orquestación de estas sublevaciones, pero esta hipótesis es factible si valoramos la persistencia de los rituales en la actualidad, donde los actos cotidianos y los más trascendentes van precedidos de aihuacos o pagos llamados maitunas y tincas para convocar la fuerza de la pacha y obtener éxito en las empresas. Esta huella parece afirmarse más en la Gran Revolución de 1780, pero es fácilmente identificable en los alegatos de los procesos, donde los cabecillas son acusados de inspiración demoníaca y colusión con el diablo para perpetrar sus supuestos crímenes. Durante la época republicana, las sublevaciones indígenas tuvieron, contrario a las anteriores, un claro contenido reivindicalista. Los gamonales, como se conoce en la jerga andina a los terratenientes, formaron una casta que reemplazó con largueza a los encomenderos españoles, aliados con el cura y el gobernador, dueños de vidas y haciendas, hacederos de representantes y gobiernos, asentaron su poder en territorios arrebatados a las comunidades en juicios amañados, utilizando la maquinaria del Estado cuyas guías movían a su antojo. La mentalidad del Perú republicano era liberal para su época, pero profundamente conservadora en relación al indio y la cultura andina, contrario a lo que ocurrió en épocas anteriores donde el pasado prehispánico brillaba con luz propia, muchas veces exagerando sus contornos para recrear un universo posible y necesario. La República oficial renegó de ese pasado y trató de construir una sociedad a imagen y semejanza de los modelos europeos, instituciones inglesas como el Parlamento, códigos de justicia mal copiados de Napoleón, regímenes presidencialistas al molde de la creciente ponencia norteamericana, nublaron el brillo de la utopía y paradójicamente consagraron el triunfo del referente cultural europeo de cuya tutela pretendían emancipar a todo el continente. Derrotados en los campos de batalla, las testas coronadas se tomaron la revancha en el pensamiento y el sentir de las clases dominantes en la América republicana. Resulta ejemplificador señalar que el propio Bolívar, reputado como el estratega militar más brillante de su época y padre de 5 repúblicas, no comprendió jamás la importancia de la institución andina y uno de sus primeros decretos cuando ingresó victorioso a Lima en 1824 fue suprimir la comunidad indígena por considerarla un regazo supérstite de la sociedad primitiva, además llevado por su propia percepción del poder y la realidad posterior a la emancipación. Realizó a través de sus áulicos lo que ni los españoles se atrevieron a hacer, dividir el antiguo territorio del Tahuantinsuyo, convertido en virreinato del Perú por Austrias y Borbones, en 5 pequeñas repúblicas debilitadas por las dimensiones internas y la ambición hegemónica de sus clases dominantes. Contrario a esta tendencia, los movimientos de base mantuvieron latente su adhesión al mito y la utopía andina. Al finalizar el siglo XIX se produjo en el callejón de Huaylas la sublevación del cacique Pedro Pablo Atusparia y su lugarteniente Ujú Pedro, con características peculiares que recuerdan las grandes sublevaciones anteriores al proceso de la independencia. La sublevación de Atusparia, cansados de la nueva contribución de 2 soles semestrales que el gobierno del general Miguel Iglesias había dispuesto para los indios, los jefes de las estancias de Huaraz se reunieron en el pueblecito de Marián, lugar natal de Atusparia. Acudieron 20 caciques en representación de la totalidad de estaciones de la capital del Callejón de Huaylas.
acordaron reclamar del impuesto ante el prefecto Noriega, quien no solo negó la reclamación, sino humilló a los jefes indios cortándoles las trenzas, símbolo de su dignidad, y ordenando su flagelamiento en la plaza pública. Ante el atropello, Atusparia sublevó la provincia, logrando la adhesión inmediata de los pueblos ribereños de Santa y todas las estancias del Callejón de Huaylas. La proclama del cacique contiene elementos de neta raíz milenarista y andina. Con el triunfo de la revolución serían abolidas las castas, repartidas la tierra y no habrían ricos ni pobres como en tiempos de los incas. Lamentablemente, los movimientos tácticos que utilizó Atusparia para lograr sus propósitos fueron mal interpretados por los otros caciques que en otra manifestación extrema de la justicia andina obligaron al jefe de la revolución a beber una infusión envenenada que le produjo la muerte. Desaparecido el conductor, ni el extremismo ingenuo del Uju Pedro, ni el estado de rebeldía de la mayoría de las estancias impidieron la derrota del movimiento y la prisión de sus principales líderes. Rumi Maki. Ya en los plenos siglos XX, 1913, el presidente don Guillermo Villis-Gurs, conocido por sus partidarios como Pan Grande, envió a Puno al sargento mayor don Teodomiro Gutiérrez al frente de una comisión investigadora para determinar las causas del malestar social en el campesinado. El sargento se dio cuenta de la extrema situación de miseria y marginación en que vivían los indios y la justeza de sus reclamaciones y, en lugar de limitarse a cumplir su cometido, encabezó una gran sublevación con indígenas de Ruancane y Azángaro, adoptando el significativo nombre de Rumimaki, mano de piedra. El propósito del rebelde era restaurar el Tahuantinsuyo y sustituir el gobierno republicano con la diarquía incásica. Su final se diluyó igualmente en el misterio. Unos aseguran que fue apresado y terminó sus días en prisión, y otros que no fue capturado jamás y se transformó en Malcu, nombre que dan los indios coyabinos a sus jefes. Tierra o muerte. La sublevación de Rumimaki en Puno, la del Inca Quispe en el Cusco a principios del siglo XX, se organizó y dirigió el movimiento indio Tahuantinsuyo, las tomas de tierras que remecieron la Sierra Sur en la década del 60. Fueron manifestaciones de un estado de ánimo, de una voluntad de vencer o morir, ligada estrechamente al anhelo secular de recuperar la tierra. Uyak Alpa Utak Wanyuy, tierra o muerte, gritaban los líderes de las invasiones mientras agitaban a las masas indígenas durante esa época violenta. No obstante su fuerte impronta social, la raíz andina se hacía patente en la forma de administrar la tierra recuperada y repartir los excedentes, en el modo comunal y colectivo de enfrentar a las autoridades, en el papel mesiánico de los líderes. Los más destacados del movimiento fueron el dirigente obrero indio Emiliano Humantica, conocido con el apelativo del Inca, y Saturnino Huilca, tal vez el más carismático y convocativo de los líderes. También respetado, Mesayoc, de la comunidad andina de Pitumarca, en Paucartambo, de donde era oriundo. Contrario a esta tendencia, los dirigentes mestizos que se involucraron en el movimiento, procedentes casi todos de la alta clase media del Cusco, procuraban alinear las tomas de tierras con las corrientes ideológicas de modo desbordadas por la naciente influencia de la Revolución cubana. Si existía un elemento mesiánico o místico, este yacía en el profundo del inconsciente colectivo, cubierto más bien por la teoría y praxis marxistas. Fantasmas incorporeros, ajenos por completo al quechua y al pato andino, reemplazaban a los incas
y la restauración del tiempo perdido, proclamando la dictadura del proletariado en las grandes concentraciones del Cusco. Parecía que la nueva Ilustración había lastrado finalmente la utopía andina, y esta certidumbre fue tal vez la causa principal de otra gran frustración histórica. El dirigente más representativo de esta tendencia fue el estudiante trotskista Hugo Blanco, que luego fue transformado en líder guerrillero más por la interesada campaña del diario ultraconservador La Prensa de Lima que por convicción propia. Al promediar los 60, se dio inicio a un vasto heterogéneo movimiento guerrillero que involucró dirigentes políticos como Luis de la Puente Uceda, jefe del movimiento de izquierda revolucionario MIR, Héctor Bejar, dirigente del Ejército de Liberación Nacional ELN, y grupos diferentes de estudiantes y campesinos como el destacamento guerrillero José Carlos Mariátegui, perteneciente a la Juventud Comunista Bandera Roja. Unos alcanzaron a combatir el gobierno conservador y entreguista del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, siendo batidos en combate y aniquilados. Otros, como el brazo armado del Partido Comunista, no lograron siquiera combatir, debilitados por sus disensiones internas. Muchos murieron, algunos de modo cruel, como Máximo Velando, arrojado al vacío desde un helicóptero, el propio de la Puente, fusilado sin juicio luego de ser desalojado de su refugio montañoso de Mesa Pelada en la Convención Cusco, y el Negro Lobatón, después de ser sorprendido por una patrulla militar en un río del Gran Pajonal. En 1964 fue abatido en el río Madre de Dios el joven poeta Javier Heraut, luego que un destacamento del ELN fuera sorprendido por el ejército en Puerto Maldonado debido a una delación. Sendero Luminoso. Años después de la década de los 70, el vacío ideológico que dejó la liquidación de las invasiones y la derrota del movimiento guerrillero fue administrado por la organización maoísta, pero sus mentores no advirtieron que base de la concepción andina era y es la búsqueda de la armonía en un mundo donde las contradicciones forman su ausencia natural. Prueba de ello es la evidente aceptación que dispensaron los comuneros andinos, particularmente los punarrunas, a la prédica inicial de este movimiento. Nosotros pudimos constatar que los cumpas, como se conocía a los destacamentos del movimiento subversivo, eran recibidos con simpatía en las aldeas debido al ensamblaje de su prédica con la tradición andina. Ellos llegaban e infligían castigos corporales a los elementos antisociales, ladrones, abigeos, borrachos y hasta abusivos con sus mujeres, en medio de la plaza y en presencia de la comunidad en pleno. Esto canceló de un modo dramático la acción corrosiva de las lacras sociales y restableció un orden armónico y equilibrado que las poblaciones recibieron con beneplácito. La espiral de la violencia comenzó con la insurrección de los destacamentos punitivos del Estado que aplicaron la doctrina de la guerra de baja intensidad, impartida por los norteamericanos en la Escuela de las Américas de Panamá, y que sirvió de cartabón para todos los países de la región que afrontaban problemas de insurgencia. El terrorismo blanco, adoptado como política de Estado, fue el detonante espiral de violencia que produjo 70.000 víctimas, según los datos de la Comisión de la Verdad. Es obvio que el inicial apoyo de las comunidades a una forma inédita de imponer el orden y restablecer la armonía en su mundo se diera el pánico subsiguiente y luego al despoblamiento forzoso de aldeas y caseríos. Comenzó el éxodo
y un largo vía crucis para los comuneros que no cesa hasta hoy, pues los sobrevivientes viven hacinados en los cinturones de miseria de las ciudades, particularmente Lima, sin que concluyan de procesarse la identificación de las víctimas ni la necesaria reparación civil a que está obligado el Estado para con sus deudos. A juicio nuestro, el culto de la muerte que caracterizó las etapas finales del terror fue ajeno por completo al raigal sentido del equilibrio y opción por la vida que caracteriza al hombre andino, trágica culminación del inevitable Pachacútec que sacude nuevamente la tierra convulsionada en la víspera de un nuevo alumbramiento. Pese a todo, el hombre andino de hoy sigue ajeno y marginado en un país oficial y busca el viejo sentido de las huacas para hallar la comunicación perdida con la Pacha y restaurar su manera peculiar de organizar la sociedad y concebir la existencia. Este sentimiento, debido tal vez al resultado cruento de la guerra sucia, donde los muertos los supieron los indios en su gran mayoría. El movimiento organizado ha sufrido mengua y retroceso. Sobreviven algunos sindicatos agrarios en provincias y una central campesina de orientación marxista, pero las grandes movilizaciones que caracterizaron a los 60 han desaparecido y sus líderes han muerto o se han refugiado en sus remotas aldeas. No obstante, el sentimiento andino renace vigoroso en Ecuador y Bolivia, donde han logrado forjar movimientos políticos y aún la defenestración de algunos presidentes. La ola crece y es posible, mediante congresos, juntas y movilizaciones, volver a encender la antorcha de la libertad enarbolada por los grandes caudillos. 6. La resistencia cultural. Tal vez más importante que esta larga historia de levantamientos y frustraciones sea la persistencia del hombre andino por preservar su raíz, malgrado el estado de servidumbre y marginación al que lo redujo la dominación colonial y republicana. Sus instituciones prevalecen, sus ideas fuerzas animan todavía las grandes utopías y el deseo de afirmar la identidad perdida, desterrado a los páramos andinos y ocupantes precarios de las barriadas urbanas, sigue expresándose en sus idiomas maternos, manteniendo vivas sus costumbres, asimilando la modernidad sin mengua de sus valores primarios, obligado a descubrir su ideología y mentalidad con formas y modos ajenos a su propio Nunay, alma. Ha logrado el milagro de sobrevivir, haciendo de la apariencia un arte vistoso, de la simulación en modo de vida y de la falsa modestia un requisito indispensable para afirmar su continuidad. El proceso de la resistencia cultural ha sido igualmente largo y difícil. Coincide con el tiempo del Uku Pacha, que a decir de la tradición, coincide con la diáspora, tiempo en que la fuerza de las huacas ha buscado refugio en el subsuelo, duermen los incas convertidos en piedra y el cuerpo de Incarri, Mesías andino, busca afanosamente su cabeza cercenada para inaugurar un tiempo nuevo. En este largo proceso ha ocurrido acontecimientos cenitales. El Taqui Oncoy, el movimiento milenarista de ese nombre, tuvo su origen en las tierras de Ayacucho. Al promediar en el siglo XVI, su conductor fue un indio quechua de nombre Juan Cocñi, Juan el Legañoso, y su radio de acción se extendió por todo el virreinato, particularmente hacia el Cusco y Chayanta, en Bolivia. Algunos señalan que la raíz remota de esta hermandad secreta entronca con Titu Cusi Yupanqui, los incas rebeldes de Vilcabamba. Un dato curioso que avala esta posibilidad es el nombre de Aira, que habría tenido el inca Tupac Amaru, decapitado por Toledo,
y que sería igualmente la otra denominación del movimiento. El Tachyon-Koy lleva el nombre de la constelación de las Pléyades y significa literalmente enfermedad del baile, según testimonio de los extirpadores de idolatrías que lo persiguieron. El nombre se debería al estado de trance en que entraban sus adeptos invocando el regreso de la fuerza de las huacas y la anhelada derrota del Taita Cristo. Sus oficiantes buscaban dominar el miedo y demostrar su entrega y valor realizando pruebas sorprendentes con atravesarse la cara con yauris, verduguillos, hincarse con espinos y bailar sobre fuego. Estas demostraciones las realizaban todavía los famosos danzak o danzantes de tijera que en número de dos rivalizaban a las fiestas pueblerinas de la Sierra Central. Estos danzak entroncan con el movimiento y mantienen la tradición pese a que oficialmente el Tachyon-Koy terminó con la ejecución de su fundador. El historiador Franklin Pierce sostuvo que el nombre del Tachyon-Koy era Aira, no dando mayor referencia de su significado. Es bueno señalar, como lo comprobamos en la festividad del Koyurriti, lucero de nieve, que los nacioneros, es decir, grupos de peregrinos que acuden anualmente a la gran celebración andina en las proximidades del Ruwal Ausancati del Cusco, saludan sus encuentros con la frase ritual Taita Aira Ampusi, persistencia del símbolo, simple casualidad ceremonial. En los Andes de hoy, sacudidos por las convulsiones telúricas de un nuevo Pachacútec, no existe respuesta cabal para estas interrogantes. Juan Chocny se hacía acompañar en sus carrocerías por dos mujeres o sacerdotisas a la que llamaba Magdalena y María. Predicaba la pronta extinción del vasallaje y la liberación de indios y esclavos. Acompañaba sus ceremonias, como queda dicho, con cantos y danzas que a menudo terminaban en estado de trance para sus oficiantes. Buscaban restaurar la fuerza de las huacas, vencer a Taita Cristo, volver a sintonizar con el universo y recuperar el tiempo perdido. Deseaban particularmente refundar las huacas Titicaca y Pachacamac, consideradas las más importantes en época de los gentiles. Uno de los rituales iniciáticos para ingresar a un espacio sagrado era la prohibición de ingerir ajos y sal, yacer con mujer y asistir a misa católica durante un mes. Es curioso anotar que en la actualidad esta condición prevalece para lograr éxito en una aproximación ritual, como los comprobamos personalmente cuando intentamos escalar el Guanacauri, montaña sagrada en la cadena del Urubamba. Otro aspecto notable del Tationcoy inicial fue la ligazón con cultos anteriores al Tahuantinsuyo, no precisamente con la restauración del rito solar que prevaleció en el Incario. El Tachyon-Koy terminó con la ejecución de su fundador y sus compañeros, luego que un cura delator revelase su existencia a un extirpador de idolatrías de Huarochirí. Sobre una población de 150.000 personas, las acuciosas pesquisas lograron identificar cerca de 10.000 iniciados en quienes descargaron todo el peso inquisitorial de su propio y excluyente fanatismo. El muro Oncoy. Al finalizar el siglo XVI se presentó otro fenómeno similar al Taqui Oncoy en las montañas del Cusco. Se denominó Muru Oncoy y su naturaleza y carácter son poco conocidos. Se sabe, sin embargo, que sus guayahuizas o contihuizas predicaban abiertamente la restauración del Tahuantinsuyo, la expulsión de los chapetones y el regreso de los incas. Fue una sociedad secreta más orientada hacia la acción directa que al rehuello místico. Sus adeptos, descubiertos por el fino olfato de los extirpadores, terminaron sacrificados en muertes anónimas y oscuras incineraciones en los pueblos alejados del sur andino, donde el ritual prendió alguna vez con llama mortecina.
Capítulo 7. La resurrección de las huacas. Actualmente, debido tal vez al agotamiento de la civilización occidental, la brecha cada vez mayor entre Hanan Saya del norte opulento y brutal que nos domina y el Urin Saya, el austro subdesarrollado, la muerte de las ideologías, predicaba por augures del neoliberalismo como Fukuyama y la cancelación del socialismo real en la antigua Unión Soviética y las llamadas democracias populares, los Andes han vuelto a experimentar el florecimiento de su propuesta. Numerosas sociedades como Pacha y Tupac Katay de Bolivia, las Panacas y Ayllus de Lima, Richcari y Taquioncoy del sur andino Perú, Pachacútec en el Ecuador, buscan afanosamente la extraviada música de las huacas para restaurar la armonía del mundo. Las peregrinaciones a sitios propicios a la comunicación mística, la búsqueda de Mesayoc dominadores del culto secreto y el conocimiento olvidado, menudean en un renacido flujo turístico a la ciudad abuela de América y a los lugares sagrados que se encuentran en el inmenso y empobrecido territorio. A la sombra de esta compulsión medran chamanes improvisados, gente sin escrúpulos, buscadores de quimeras, junto con científicos serios y gentes sencillas dispuestas a rescatar la utopía, como proponen el desaparecido sociólogo Alberto Flores Galindo y el antropólogo Rodrigo Montoya, y transformarla en realidad. Durante los 5 siglos que duró la diáspora, los indios buscaron la forma de mantener su identidad y forjar su cultura, al margen y contracorriente de la cultura oficial. Utilizaron para ello las artes que dominaban, particularmente la cerámica, la textilería y el teatro. En queros o vasos ceremoniales, en telas de uso cotidiano o ritual, aparecen junto a dibujos figurativos, adornos de brillantes colores, tocapus geométricos que rememoran sus hechos antiguos y la tenaz presencia de sus incas. En el siglo XVIII, aprovechando cierto adelgazamiento en el control, los indios de jerarquía lucían uncus, mascaipachas, yacoyas y chipanas con total libertad, aun en las procesiones católicas, desafiando la censura de los frailes y escandalizando a los apacibles vecinos del Cusco y las cabeceras de provincia. En sus reuniones significaban dramas alusivos a la muerte de Atahualpa o leyendas pastoriles. Los tocapus salían de los telares llevando mensajes cifrados y en el habla de los días ordinarios usaban el runa simi o el jaque aru, las antiguas lenguas generales, endulzando la expresión con la cadenciosa enjundia de sus voces. Para valorar esta forma de la resistencia cultural, hay que recordar que el virrey Toledo, el mismo que Carlos V mandó a prisión, según Garcilaso, con el severo anatema: «Os envié al Perú a servir reyes y no a matar reyes», había dictado sus célebres ordenanzas para encerrar a los indios en reducciones y usurpar sus tierras. El pretexto, la dificultad de cristianizarlos mientras estuvieran dispersos. Este mismo virrey, luego de cometer el magnicidio de Felipe Túpac Amaru, prohibió a los indios el uso de sus vestiduras, la práctica de su religión, el ejercicio de sus costumbres. 2 siglos después, otro sayón tan feroz como el primero reeditó la prohibición luego del asesinato de José Gabriel, el otro Túpac Amaru, último y más infortunado de los incas, en el mismo lugar y casi con igual singladura, en bandos solemnes, que prohibió la pintura de sus reyes, el uso de su lengua, la calza de sus vestidos. En este afán reivindicativo, adelantados por el agotamiento de la propuesta post-industrial, causa del daño ecológico, la extinción de los campos, la aparición de plagas y enfermedades que parecen anunciar el apocalipsis,
la cultura andina ha vuelto a tentar la imaginación de la humanidad con sus singulares propuestas, instituciones preteridas por su entronque con el mundo precolombino, tecnologías olvidadas, especies venidas a menos por ser alimento de indios, vuelve a tener vigencia y despiertan la curiosidad e interés de los nuevos profetas. Como si el antiguo mito se cumpliera, esta vuelta a los orígenes se produce el término del milenio, cuando de acuerdo al ritmo cíclico de los 500 años, el mundo vuelve a experimentar un nuevo Pachacútec y se apresta a la inversión total de sus opuestos y al inicio de un tiempo nuevo. Este corresponderá al Jawa Pacha, según la tradición, universo uránico, en todo referente a la realización de la utopía, mundo exterior, proteico presente, pero no visible, de donde proviene la fuerza creadora del Camaquén, es decir, de la vida. La conquista de Lima. Pizarro escogió su capital en el valle del Rímac, junto al mar. Allí un centenar de pirámides daban cuenta de que los hombres habían establecido su morada desde tiempos inmemoriales. Un cacique yunga llamado Taulichusco gobernaba el Hanansaya, donde afincaban numerosas etnias locales. El Urinsaya estaba regido por el Camayoc Caxapaxa. La ubicación de Lima no fue casual. A poca distancia y sobre el Capañán de la costa estaba la huaca de Pachacamac, a la orilla del río Huarochirí. Era la más reputada de la costa y su antigüedad se remonta a tiempos de los Huari. Con la incorporación de la Chala, región costa, al Tahuantinsuyo, los amautas quechuas y los muchos lugares habían transformado aquel gran conjunto de pirámides, recintos y canchas en un centro ceremonial de gran prestigio, donde confluían enfermos en busca de salud, amautas en pos de sabiduría y gobernantes para interrogar al cosmos sobre el destino de sus actos. Pizarro siempre desconfió de la sierra. En las altas montañas que parecían penetrar el cielo, intuía la proximidad de celadas y trampas mortales. Sus caballos podían combatir con ventaja en las tierras bajas, aptas para el galope y el repliegue, pero en aquellas quebradas inverosímiles al borde de profundos barrancos, a merced de piedras enormes que parecían aguardar el paso de los españoles para sepultarlos, la invisible presencia de los indios era casi tangible. Prefirió pues la vega amena, regada por un río de apacible cauce, cubierta por la engañosa luz de un sol veraniego, para sentar sus reales y estar presto a echar mar de por medio frente a las acechanzas del enemigo silencioso. Desde entonces Lima fue no solo la ciudad de los reyes, capital del virreinato y luego de la República, sino la ciudad más cristiana y occidental de la América española. Allí se concentró el gobierno del Estado y de la Iglesia, la planta de peninsulares y criollos, el centro del poder real. La sustitución del Cusco no fue solo un acto político, sino cultural y religioso. El virrey reemplazó a los dos incas, la cruz cristiana a la chacana, la catedral al Coricancha, el arzobispo al Huillac Uma, la universidad al Yachayhuasi, la Real Audiencia al Consejo de Amautas. Lima se convirtió en el nuevo símbolo de la inversión del tiempo y el espacio, es decir, del Pachacútec. Pronto la ciudad empezó a poblarse de peninsulares y sus familias criollos resentidos, mayormente dedicados a menesteres de baja denominación, indios tributarios confinados en reducciones y esclavos negros trajinando el traspatio de casonas y plantaciones. El tiempo del Ucupacha, es decir, de la marginación y la diáspora, se había instalado en el Caipacha, y esa ineluctible oscuridad debía durar 500 años.
Al término del milenio y cumplido su ciclo inevitable, un nuevo Pachacútec llega y comienza nuevamente la inversión del mundo, la resurrección de las huacas y la instauración de un nuevo universo. Es igualmente inexorable. Anuncian su llegada no solo la aparición del feo rostro del caos, sino la inversión de valores y ritmos sociales que parecían sepultados por un largo demiliario. Lima, la otrora ciudad jardín, cuna de una aristocracia criolla, incluyente y soberbia, es invadida por terminables olas de migrantes que bajan de los Andes con su lengua, usos y costumbres, el quechua y los ritmos andinos, proscritos y menospreciados desde los días iniciales de la invasión, comienzan a escucharse nuevamente, salen de cerros y barriadas miserables y ocupan la ciudad por sus puntos más vulnerables. Lima se convierte rápidamente en una desmesurada y caótica comunidad andina. El tiempo del Huaypacha. Las mentes más lúcidas de la mal llamada clase política se dan cuenta de que para caminar a pie firme por la intuida inmensidad del siglo XXI es necesario rescatar instituciones e ideas fuerza del pasado, poner en valor las tecnologías olvidadas, insistir en la recuperación del tiempo perdido, conscientes de que materialmente es imposible competir con la avanzada tecnología de la sociedad postindustrial. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente, con clara tendencia a la globalización de la economía y la cultura, el hombre andino se aferra tercamente a su identidad para sobrevivir. Las tecnologías olvidadas, los frutos preteridos de la naturaleza, el germoplasma conservado por milenios como un medio sagrado para preservar la vida, redescubierto por la ciencia moderna, son tal vez las únicas alternativas de penetrar en los mercados mundiales con reales posibilidades de ocupar un espacio propio. Actualmente existen proyectos para recuperar andenes, guaruguarus y cochas en la sierra, pozas de arena de la costa, irrigaciones bajo suelo y de superficie, abonos naturales y control biológico de plagas. Aún más sugestivas parecen las propuestas sociales para construir un proyecto nacional con las instituciones del pasado. Se habla de la reciprocidad como alternativa de la consternación, manido concepto de la clase política, de la democracia participativa en franco deslinde con la democracia representativa importada de Europa y que ha demostrado su agotamiento e inoperancia en 200 años de crisis y confusión generalizada. Se habla inclusive de replantear los términos de bloque económico por los de integración regional en camino a la refundación del gran proyecto andino, hoy dividido por la ceguera histórica de los libertadores, un nuevo Tahuantinsuyo de cara al siglo XXI, planteado en términos de modernidad, pero firmemente enraizados en los viejos cimientos de la cultura andina. El Amauta Mariátegui acuñó una frase que sintetiza su pensamiento y la manera como entendía la construcción de una nueva sociedad. Ni calco ni copia, dijo. Acción heroica, es decir, para el más lúcido de los pensadores peruanos del pasado siglo, no era dable concebir una sociedad nueva, socialista, inspirada en moldes ajenos y a imitación de realidades ajenas. Es necesario buscar nuestras raíces, rastrear la huella de los pasos perdidos para encontrar finalmente un camino transitable. Hoy se habla de refundación, agotadas por ser copias desvaídas de la institucionalidad europea. Los poderes del Estado sufren el cuestionamiento generalizado de la población. Nadie cree en el poder ejecutivo que solo ha dado tiranos y hombres incapaces que han hecho de la sujeción al interés de las transnacionales eje central de su política. No gobiernan ciudadanos con conciencia de patria, sino simples marionetas encargadas de recoger el tributo,
vía el pago de la deuda externa y la entrega de los recursos naturales. Viven uncidos al consenso de Washington e imaginan que nada es posible si nos aislamos del nuevo orden mundial que han impuesto las transnacionales y las potencias hegemónicas. El poder legislativo navega entre la total confusión y el lucro personal como el eje de su actividad. Constantes escándalos que van desde sueldos y sinecuras en todo desproporcionadas con la realidad de un pueblo que vive en los límites de la miseria absoluta, contribuyen a su descrédito y total desprestigio. Un poder judicial corrupto, renovado 100 veces y vuelto a renovar para escarnio de alquiler, concepto elemental de justicia, alcanza límites extremos de impopularidad. Los partidos políticos, expresión de los tradicionales grupos de poder, apenas alcanzan a lamerse los flancos, como un tropel de mastines apaleados. La gente los ve como la encarnación del orden injusto que perpetraron los encomenderos y continuaron los libertadores y sus acólitos. En un país construido sobre un sentimiento trágico de incompetencia y resignación, la democracia representativa, que limita su propuesta a llamar a consulta popular cada 5 años para elegir a sus mandatarios, marginando luego por completo a sus electores en la gestión y la fiscalización del Estado. En fin, nada funciona, y el hombre común y corriente se pregunta si, alguna vez, esta realidad atroz y aniquiladora será superada. Nosotros creemos que sí. Ha llegado el tiempo de la refundación. Hay que volver a los orígenes, pero con clara conciencia de que vivimos en un mundo diferente, dominado por los centros externos del poder, pero también con un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en la historia humana. El hombre andino tratará de adecuar su ancestral sabiduría, sus instituciones e idea fuerzas a los requerimientos de la modernidad. Este encuentro con la mentalidad extraviada, con el patos inicial, se procesará a través de un nuevo pacto social que dará a luz a sus propias instituciones. Haremos una democracia peculiar y participativa. Volveremos a nuestra bicefalia tradicional, al sentimiento de equidad y justicia distributiva que caracterizó la matria que perdimos, a nuestra organización social comunitaria, la utopía que soñaron Mariátegui, Flores Galindo y tantos otros precursores que incluso ofrendaron la vida para hacer que Incarri encuentre su cabeza. No solo es posible, sino necesaria. Debemos tomar conciencia de que el viejo molde republicano no funcionó jamás, ha caducado sin pena ni gloria, y es preciso construir una nueva república sobre las bases de nuestra identidad perdida y una auténtica confluencia de todas las sangres. Lima, verano del 2004.